Saludos estudiantes de primer semestre de medicina. Este es un espacio en el que nos reencontramos de nuevo, no en la presencialidad, sino en la no presencialidad. El objetivo es desarrollar los temas del Laboratorio de Química Orgánica Especial atendiendo a esta nueva situación por la pandemia y esperamos que se desarrollen de una manera adecuada. El objetivo es que ustedes observen el laboratorio, lo diligencien y lo envíen y de esa manera poder desarrollar toda la programación que tenemos preparada para este semestre. Mm, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy son los glúcidos. Este tema es bien importante porque estamos hablando de unas macromoléculas que son una fuente significativa de energía y el nombre de glúcidos se deriva de la palabra glicos. Hace referencia a la característica principal de los glúcidos, que es su sabor dulce. Erróneamente se le ha dado el nombre de carbohidratos o hidratos de carbono y ese nombre se debe a que cuando se hizo el análisis de la molécula se establecía que por cada átomo de carbono había una molécula de agua y se repetía n cantidad de veces. Pero la molécula de agua no se pega al carbono, sino que se pega es, por un lado, a un electrón se pega el hidrógeno y a otro lado, en otro electrón diferente, se pega el grupo OH. En realidad entonces no es la molécula de agua la que se pega al carbono, sino que se pegan iones distintos. Por eso es erróneo denominarlo hidratos de carbono o carbohidratos, pero es la forma más común como los conocemos. La forma correcta es denominarlos como glúcidos. El grupo carbonilo, que es la base de esta serie de compuestos, está conformado por un átomo de carbono con un doble enlace al oxígeno. Esta configuración hace que si el carbono en el cual está este doble enlace con oxígeno es un carbono primario, esta configuración le otorga unas características fundamentales, unas propiedades. En este caso es el grupo funcional aldehído, átomo de carbono con doble enlace al oxígeno y un enlace al hidrógeno. Solamente se puede cuando se ubica en el carbono 1 o un carbono primario. En el caso de las cetonas, como ustedes pueden ver acá, este carbono tiene un enlace anterior que no es hidrógeno y uno posterior que tampoco es hidrógeno y tiene el enlace a oxígeno. Esto ocurre cuando tenemos carbonos secundarios y ahí se ubica el grupo funcional, que en este caso será el grupo cetona. Entonces tenemos que los glúcidos pueden ser de dos familias, de la familia de los aldehídos o de la familia de las cetonas. Como son varios átomos de carbono y es el grupo OH el que se está pegando a cada uno de esos átomos, podemos decir que los glúcidos son polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos. Acá tenemos el ejemplo de una molécula que tiene 3 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Esta configuración, o digamos esta configuración y la del lado son iguales en cuanto al número de átomos, es decir, que son isómeros. Mientras el de este lado es un aldehído, miren acá la terminación, carbono doble enlace oxígeno con hidrógeno. El de acá es una acetona, carbono doble enlace hidrógeno en un carbono secundario. Este de acá se va a denominar el de gliceraldehído y este de acá en cambio se denomina dihidroxiacetona. Más adelante vamos a ver por qué estos nombres. Acá tenemos desarrollada la fórmula de la glucosa y de la fructosa, así como la molécula anterior que tenía 3 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Esta tiene 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. En este caso, cuando tenemos el grupo funcional que se une al carbono 1, va a ser el aldehído, y acá tenemos el grupo funcional que se une en un carbono secundario que es la acetona. Estas dos moléculas, al igual que la anterior, son isómeros. La diferencia es que acá ya estamos hablando de 6 átomos de carbono en cada una de ellas. Entonces tenemos la familia de los aldehídos, en este caso el azúcar más importante, o el glúcido más importante de todos, que es la glucosa, y tenemos su isómero, que es una polihidroxicetona, que es la fructosa. La clasificación de los glúcidos se debe a cómo se unen o quiénes forman los diferentes glúcidos. Entonces tenemos el caso de las osas, que son monosacáridos. Tenemos los óxidos. Estos óxidos se dividen en dos grupos: el que está formado únicamente por osas y se denominan holócidos. Los holócidos pueden estar conformados de 2 a 10 moléculas o pueden estar conformados por más de 10 moléculas.
Cuando están conformados de 2 a 10 moléculas se llaman oligosacáridos y están formados básicamente, cuando están conformados por 10 moléculas tenemos polisacáridos, y esos polisacáridos tenemos la siguiente característica, que si la molécula que está conformándolos es la misma, son homopolisacáridos. Si son distintas, estamos hablando de los heteropolisacáridos. Y así también tenemos los heterócidos, que son moléculas de azúcar o glúcidos en los cuales se unen con diferentes grupos funcionales. Esos grupos funcionales son macromoléculas, entonces podemos tener glucolípidos o podemos tener glucoproteínas. Los azúcares pueden ser monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Dentro de los monosacáridos, pues vamos a ver, está la glucosa, está la fructosa, está la galactosa, siendo esos los más importantes, y de los oligosacáridos, los disacáridos, que están formados por 2 monosacáridos, que también cobran bastante importancia para estudiar en bioquímica. ¿Por qué es importante la glucosa? La glucosa es la principal fuente de energía, sufre un proceso en el cual se va a transformar en ácido pirúvico. Ese proceso se denomina glucólisis y hay 2 vías. Cuando el ácido pirúvico tiene oxígeno, va a entrar a hacer este recorrido que es el ciclo de Krebs. Cuando no tiene oxígeno, se va por el lado de la fermentación del ácido láctico para formar el ácido láctico o etanol. Ese es una forma de obtención de energía de algunos organismos. Cuando hay oxígeno, el ácido pirúvico entra a la cadena citocromos. De ahí se van a producir una serie de sustancias que van a pasar a la mitocondria, y en la mitocondria van a producir el ATP y van a quedar unos electrones de residuo. Esos electrones de residuo tienen que ser recogidos para que pueda volver a entrar una molécula de glucosa. Aquí vemos la estructura del almidón. Como ustedes pueden observar, en estas moléculas vamos a encontrar diferentes estructuras que se están repitiendo. Esas moléculas que se están repitiendo están unidas, digamos que son los monosacáridos que están unidos por un enlace característico. Aquí podemos ver la estructura como se están uniendo formando esa macroestructura a través de los enlaces. Este es el caso del almidón. En el glucógeno vemos un poco una modificación, digamos que aquí se ve un poco más lineal. Acá no es que no sea lineal, puede haber ramificaciones en el glucógeno, pero hay una configuración distinta como la podemos ver acá. En la celulosa, los enlaces, como podemos observar, son diferentes. En el caso de que la estructura, si comparamos acá la molécula, esta molécula, si ustedes ven exactamente a esta de acá, o sea, la configuración es la misma. En cambio aquí, digamos que la molécula como que se le ha dado la vuelta para de una manera más fácil de configurar o de presentar el enlace. Acá esta molécula tiene la misma configuración de aquí, pero la segunda molécula que está acá está rotada, es decir, la configuración, como pueden observarla, no es exactamente igual a la primera, sino que se le ha dado la vuelta para facilitar la forma de presentar el enlace. Dentro de las otras funciones de los glúcidos, y una función muy importante, son como marcadores o sirven para adhesión intercelular. Entonces tenemos acá en la gráfica algunos ejemplos. Está la caderina, la inmunoglobulina, la mucina y la integrina. Entonces tenemos esos marcadores que se ubican en la membrana celular. Los monosacáridos son aquellos azúcares que están conformados por 3 a 7 átomos de carbono. Su característica es que son incoloros, cristalinos, son solubles en agua e insolubles en solventes no polares, y la mayoría tienen un sabor dulce. Entonces tenemos como monosacáridos característicos la glucosa y la fructosa, de los que ya hemos hablado anteriormente, y aquí tenemos una configuración especial. Resulta que cuando están en estado sólido tienen esta conformación, pero al estar en estado líquido adquieren una conformación en la cual hay un enlace que hace que la molécula tenga una rotación, y esa rotación hace que vayan a formar un anillo. En este caso es la conformación del anillo de la glucosa, y en este caso el del anillo de la fructosa. Dentro de la familia o de las moléculas más importantes que hace parte de cada una de estas familias, tenemos acá los que están conformados por 3 átomos de carbono. Entonces este de acá es cuando tenemos, lo que está señalando en verde, es cuando tenemos una aldosa, y este de acá también es una molécula que tiene 3 átomos de carbono, pero es una cetosa. Entonces los dos son isómeros,
este de acá ya lo hemos visto, es el gliceraldehído, y el de abajo es la dihidroxiacetona. Si vamos al número de carbonos, este de acá que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, entonces tenemos el aldehído y su isómero cetónico, que sería la ribulosa, tiene el mismo número de átomos de carbono, pero miren el enlace acá que conforma el grupo cetona. En el de 6 carbonos tenemos como exosas la glucosa y la fructosa, que ya la hemos visto anteriormente, pero en esta diapositiva hace referencia a cómo cada uno de los grupos funcionales tiene su isómero. En este caso los de verde son los aldehídos y los que están en amarillo son las cetonas. Dentro de la familia de los monosacáridos, tenemos monosacáridos que están conformados por 3 átomos de carbono, por 4, por 5, por 6 y hasta por 7 átomos de carbono. Aquí vemos un ejemplo de cómo serían los que están conformados por 3 átomos de carbono, que sería el gliceraldehído. Por acá tenemos los de 4 átomos de carbono. Aquí podemos observar cómo serían esos compuestos. Tenemos los que tienen 5 átomos de carbono y sus isómeros correspondientes, y los que tienen 6 átomos de carbono y sus isómeros correspondientes. Entonces cada uno de los elementos que hacen parte de los monosacáridos pueden ser de 3 carbonos, de 4, de 5, de 6 o de 7 carbonos. Los que cobran más importancia son los que estamos viendo en este momento. De igual manera, las cetonas tienen su familia de compuestos dependiendo del número de átomos de carbono. Tenemos la que tienen 3 carbonos, los que tienen 4 carbonos, los que tienen 5 carbonos y los que tienen 6 carbonos. Aquí el número de isómeros cambia un poco porque al ubicarse el grupo funcional en un carbono secundario, elimina una de las características de isomería, y son los átomos que pueden tener otros componentes que le permiten cambiar, ya sea ópticamente o estructuralmente, y formar isómero. Entonces, al eliminarse la posibilidad de que este átomo de carbono pueda formar una configuración distinta, pues disminuye notablemente el número de isómeros que pueden formar. Esta diapositiva que observamos acá la retomo para explicar algo muy importante. En este caso podemos observar, como ya hemos visto anteriormente, el grupo funcional. Ese grupo funcional es el que me determina las características que tiene cada una de estas moléculas. En este caso estamos viendo de que este es el aldehído y que este que está aquí al lado es la acetona. Si yo miro los carbonos que hacen parte de esta molécula, vamos a observar este carbono, que es el carbono más alejado, es el carbono anomérico más alejado del grupo funcional, y ese carbono tiene una importancia que es muy trascendental, y es que el grupo OH que está pegado a este carbono está al lado derecho. Eso hace que esta configuración le dé una característica importante y se va a denominar compuestos dextrorrotatorios. Si el OH estuviera al otro lado, se denominarían levorrotatorios. Igual pasa acá con la acetona. El carbono más alejado del grupo funcional, que es un carbono anomérico, es este de acá, y este también está a la derecha. El grupo OH, por lo tanto, también es dextrorotatorio, y si estuviera a la izquierda sería levorrotatorio. Eso hace que estas estructuras se le dé el nombre de D o de L. En la naturaleza, la mayoría de compuestos tienen la conformación D. En el caso de los azúcares de 5 carbonos, uno de los más importantes pues es la ribosa, porque hace parte del ADN y el ARN, y aquí vemos el oxígeno en el caso de la ribosa, que hace parte del ARN, y aquí ese oxígeno no está dentro de la molécula, por eso se denomina una desoxirribosa. Esta hace parte fundamental del ARN, y cuando se ciclan vamos a obtener esta configuración, y aquí podemos ver claramente dónde está el grupo OH con el oxígeno de la ribosa, y aquí solamente el hidrógeno de la desoxirribosa. Este ejemplo nos sirve para entender un poco cómo son los isómeros o los estereoisómeros, y se hace por medio de una proyección de Fischer o una proyección de bolas, o la configuración en 2 planos. Entonces, la mayoría de moléculas que estamos observando, que vemos en los textos, aparecen con una línea continua. Esa línea continua indica que estamos simplemente trabajando en 2 planos. Entonces, aquí podemos observar
una molécula de 3 átomos de carbono en donde el grupo OH puede estar a la derecha o a la izquierda. En este caso está a la derecha y aquí está a la izquierda. Entonces, como podemos ver, este sería el D-gliceraldehído y este el L-gliceraldehído. Digamos que la explicación de esto es lo que está acá. Es como si fuera la imagen, uno la imagen del otro en un espejo. Y ahí podemos observar que este y este es como si uno de los dos fuera la imagen del otro. El OH, la única diferencia es que el OH en este caso está a la derecha. Este es el carbono más alejado, el único carbono numérico que tiene más alejado del grupo funcional, que este grupo funcional se representa, no estamos viendo el doble enlace, pero al tener carbono, hidrógeno y oxígeno, se establece que ese es el grupo funcional aldehído. Los dos son aldehídos, el grupo OH en este caso, en el carbono más alejado, que es el único que hay en esta molécula, está a la derecha y aquí está a la izquierda. Para entender un poco esa proyección en dos planos, se hacen las proyecciones de Fischer. Las proyecciones de Fischer, en este caso, nos hacen referencia ya no a líneas continuas. Cuando aparecen líneas continuas es porque están en el mismo plano, pero cuando aparecen, en este caso, estas proyecciones con cuñas o líneas punteadas, no continuas, hace referencia a que las líneas, unas están hacia el frente y otras están hacia el fondo, lo que hace referencia a que ya podemos ver desde esta perspectiva una forma tridimensional. En este caso, esta es la molécula base, que es la glucosa, tiene el grupo aldehído, los 6 átomos de carbono, y como ustedes pueden observar, aquí en el carbono 2 ocurre una característica importante. Si comparo la glucosa con la manosa, la glucosa tiene el grupo OH del carbono 2 a la derecha y en la manosa está a la izquierda. Quiere decir que estos dos son epímeros. Otro epímero es el de la glucosa con la galactosa. En este caso ocurre es en el carbono 4. En el carbono 4 vemos que el grupo OH está a la derecha y en el carbono 4 de la galactosa el OH está a la izquierda. Quiere decir que la de glucosa y sus dos epímeros se muestran con fórmulas de proyección. Cada epímero difiere de la de glucosa en la configuración de un solo centro quiral, que es el que está sombreado con rojo. Pero como hay varios átomos de carbono, aquí es el ejemplo de un epímero. Pero con cada uno de estos átomos de carbono podrían hacerse epímeros distintos, tanto de la glucosa con la manosa como de la glucosa con la galactosa. Es una característica importante y por eso la gran cantidad de isómeros que puede tener una sustancia. En este caso de acá, vemos cómo la glucosa, cuando está en estado sólido, tiene esta configuración lineal, pero al estar en estado líquido, al estar en solución, empieza a tener una transformación en la cual va a haber una unión de este grupo que está aquí, del grupo carbonilo, con el grupo OH de este carbono, y va a dar una configuración como la que está acá, que puede ser de dos formas. Primero vamos a ver en la parte de abajo, aquí, cómo está rotando la molécula cuando está en estado líquido y va a transformarse espacialmente en un anillo. Ese anillo va a tener dos características o dos conformaciones, una en la cual el hidrógeno está hacia abajo y otra en la cual el hidrógeno está hacia arriba. Cuando el hidrógeno está hacia abajo va a ser una posición beta y cuando el hidrógeno está hacia arriba va a ser una posición alfa. Las dos son D. ¿Por qué razón es D? Porque el último carbono anomérico más alejado del grupo funcional, que es este, tiene el grupo OH a la derecha. Entonces, por lo tanto, los dos van a ser D. Y la conformación de glucopiranosa, ya la voy a explicar más adelante, pero aquí hace referencia esta glucopiranosa a que es el anillo, un anillo de 6 átomos. Entonces tenemos que ese va a ser el compuesto beta de glucopiranosa y el de abajo alfa de glucopiranosa. Recuerden, es por la posición que tiene el hidrógeno. En beta está abajo y en posición alfa está en la parte de arriba. Acá en esta imagen, haciendo énfasis a cuáles son de color digamos los átomos que van a formar ese enlace. En el caso del aldehído es un enlace hemiacetal y va a tener las dos conformaciones. Miren acá de nuevo el grupo H en la parte de arriba y el grupo H aquí en la parte de abajo, pero aquí se muestra más detalladamente de colores cuáles son esas moléculas o átomos, perdón,
que hacen el enlace y que le dan a esa molécula la estructura que podemos observar. Aquí también se forma de manera más detallada cómo ocurre lo mismo, cómo es la rotación y cómo se forma el enlace, en este caso hemicetal. ¿Por qué? Porque a diferencia del anterior, esta es la fructosa y estamos hablando de un grupo cetona. El grupo cetona, recuerden que está a partir del carbono número 2, por lo tanto también ocurre esa ciclación, es decir, la unión entre un hidrógeno y el grupo OH de los mismos elementos de la molécula, pero al ser la fructosa estar en un carbono secundario del grupo funcional, la configuración va a ser o va a resultar un anillo de 5 carbonos que se denomina de la familia por su forma de los piranos. Entonces, mientras la glucosa tiene la forma de un anillo de 6 carbonos, la fructosa tiene un anillo de 5 carbonos. Eso es la formación del anillo tanto en la glucosa como en la fructosa. En este caso, la explicación, así como hicimos se hizo con la glucosa, en este caso de la fructosa se señalan de color los grupos de átomos que van a hacer ese enlace, y aquí forma un enlace, una configuración de un anillo de 5 átomos que va a recibir el nombre de alfa de fructofuranosa. Entonces, los furanos son los que tienen un anillo de 5 y la piranosa va a ser la que tiene una configuración de anillo de 6 átomos. Dentro de los tipos de isómeros tenemos los primeros, que son los enantiómeros. En este caso, como hemos visto anteriormente, los enantiómeros son isómeros en los cuales uno es la imagen del otro. Entonces aquí podemos ver, en este caso, el ejemplo nos muestra de que el grupo OH, que hace referencia en el carbono 2 y 3, tienen esta posición, y al tener la imagen de espejo de esa misma molécula, pues vamos a tener que esos dos compuestos son isómeros. ¿Qué significa que sean isómeros? Que tienen la misma fórmula molecular, pero su estructura es distinta, y al ser distinta la estructura hay propiedades que son distintas. El simple hecho de que la configuración de un OH esté para un lado o esté para el otro le confiere a la molécula ciertas propiedades. Entonces, en este caso vemos que la diferencia es que mientras uno es la D tetrosa, este es la L tetrosa. Los diastereoisómeros son los isómeros en los cuales cambia la posición de esos dos iones a los que hacen referencia. En este caso, como podemos observar, ambos hacen referencia a que son compuestos de, miren el último carbono más alejado del grupo funcional, ese último carbono tiene el grupo OH a la derecha, el otro también, pero en este caso, otro de los carbonos anoméricos, que ya no es el más alejado, sino digamos que es el intermedio, en este caso, el grupo OH aquí está a la izquierda y aquí está a la derecha, y aquí entonces eso hace que el solo cambio de esos grupos OH, que estén uno a un lado y otro al otro lado, en este caso están en lados distintos, aquí en este caso están al mismo lado, le confiere ya a la molécula que sean isómeros y tengan propiedades totalmente distintas. Y los anómeros, que son los que veíamos cuando se conformaba el anillo hemicetal o hemiacetal, y dejan un hidrógeno en la parte de arriba o un hidrógeno en la parte de abajo, hace referencia a la configuración de alfa o beta. En el caso de la glucosa hay otra configuración, otra conformación bien interesante, y es que el anillo que se forma puede tener dos formas: esta forma que es de silla o esta forma que es de barca. Son formas tridimensionales que puede tener esta molécula. Los disacáridos son los compuestos que se forman de los monosacáridos. Cuando tenemos dos monosacáridos que se unen por medio de un enlace glucosídico, van a formar a los disacáridos. Aquí quedó mal el título, pero son disacáridos. En este caso vemos como dos moléculas en posición 1, el átomo que está en posición 1 y el que está en posición 4, van a formar el enlace glucosídico. Aquí están los dos grupos OH. Al unirse los dos grupos OH, el OH de uno con el hidrógeno del otro va a formar la molécula de agua, que es la que se desplaza y queda conformada acá, y hay una reorganización de los electrones formando este enlace glucosídico. Este enlace glucosídico, por medio de las enzimas, también se puede romper
y es el proceso contrario, se incorpora el agua a esta molécula, se rompe el enlace glucosídico y quedan las moléculas separadas. Cuando las moléculas están separadas, se pueden unir formando agua y conformando de nuevo el enlace glucosídico. Los principales disacáridos que existen, entonces tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que está formado por una unidad de glucosa y una de fructosa en un enlace alfa de 1 a 2 en la posición alfa y posición beta, alfa de este carbono y la beta de la otra molécula que está acá. Otro importante es la lactosa, que es el azúcar de la leche, está conformada por la galactosa y la glucosa en un enlace beta 1,4, y la maltosa, que tiene su importancia porque hace parte de los almidones y los glucógenos, está conformado por 2 moléculas de glucosa en un enlace alfa 1,4. La sacarosa, así como la conocemos, digamos, comercialmente, que sería el azúcar común y corriente, tiene unos nombres que se basan en las estructuras que hemos visto. Entonces, por ejemplo, uno de los nombres sería alfa-glucopiranosa y beta-fructofuranosa, que se unen para formar el alfa-D glucopiranosil 1,2 beta-D fructofuranósido, que sería el nombre que recibe toda la molécula de sacarosa. Obviamente es mucho mejor, más fácil llamarla como sacarosa, pero aquí tenemos cómo la glucosa y la fructosa se van a unir formando el enlace glucosídico. Aquí se ve cómo de una molécula, de un compuesto se toma la molécula del OH y del otro la del hidrógeno, formando el enlace glucosídico, y ese enlace glucosídico va a hacer que estas dos estructuras que eran unos monosacáridos se transformen en un disacárido. El otro disacárido importante es la lactosa, que se encuentra en la leche. Se forma por la unión de la galactosa con la glucosa, y al unirse esos dos monosacáridos por medio del enlace glucosídico van a formar la lactosa, que es el azúcar de la leche. La maltosa, que es el otro disacárido de importancia, aquí tenemos como sería el nombre de esa estructura, sería alfa-glucopiranosil 1,4 alfa-glucopiranosa, que es la alfa de glucosa que se une con otra alfa de glucosa, y ese enlace es de 1,4. Entonces aquí tenemos que se forma la alfa de maltosa, que es la formación de un enlace alfa 1,4. Aquí es donde ocurre el enlace glucosídico. Quiere decir que aquí también se tomó del hidrógeno de esta molécula con el OH de la otra molécula, sobró agua y se formó acá el enlace glucosídico. En cuanto a los polisacáridos, los polisacáridos, como ya hemos visto anteriormente, son estructuras que están conformadas por la repetición de las moléculas de monosacáridos. En ese caso, cuando son iguales, vamos a tener los homopolisacáridos, y cuando son distintas moléculas las que se unen son los heteropolisacáridos. En este caso tenemos el almidón y el glucógeno como homopolisacáridos, y acá tenemos como heteropolisacáridos la celulosa y la quitina. Los homopolisacáridos, como esta imagen lo presenta, es una forma más fácil de ver que son moléculas iguales que se repiten, que pueden ser lineales o pueden ser ramificadas, y los heteropolisacáridos también son moléculas que pueden ser lineales y ramificadas, pero cada una de estas puede ser diferente, no tienen que ser exactamente iguales. Es que los glúcidos son las estructuras que producen energía. Cada gramo de esos glúcidos produce 4 kilocalorías, y aquí abajo tenemos la forma como los monosacáridos, que son los que están en esta parte de acá, van a unirse por medio de un enlace glucosídico para formar los disacáridos. Por ejemplo, la glucosa, que es un monosacárido, se va a unir con la fructosa para formar sacarosa. Por su parte, la lactosa es la unión de la glucosa con la galactosa, y por su parte la maltosa es la unión de 2 moléculas de glucosa. En la parte médica, los azúcares tienen una gran importancia porque los niveles de azúcar en sangre permiten determinar si la persona tiene o no tiene diabetes. Los niveles de azúcar, lo ideal es que los niveles de azúcar por decilitro estén 99 o menos, 99 miligramos o menos. Ya si están por niveles por debajo del 70 o 60, ya estamos hablando de otra situación médica importante, y es la hipoglicemia.
La prediabetes serían valores de 100 a 125 miligramos sobre decilitro y la diabetes serían valores por encima de 126 miligramos por decilitro. Entonces, estos valores son unos parámetros en los cuales establece los rangos en los cuales puede presentarse el azúcar en sangre y obviamente esos hacen referencia a mediciones que se hacen de manera prepandrial, es decir, antes de consumir los alimentos. Después de consumir los alimentos, esos valores obviamente van a ser un poco más altos, pero lo ideal es tener en cuenta estos rangos que estamos hablando acá para poder establecer, digamos, la sintomatología y las características que puede presentar una persona. Esto es lo que tenía que explicarles en cuanto a los glúcidos, una manera muy general de hacer un recorrido por las funciones, por la estructura, por la manera como se conforman cada uno de ellos, los diferentes isómeros que se forman y la importancia que tiene a nivel médico. Muchísimas gracias.